De la cueva de los leones a la cueva del ángel. Bienvenidos a la cueva de los leones. Una cosa es estar en un auto en medio de leones al visitar por unos momentos un safari. Otra cosa es pasar la noche en medio de ellos en una cueva, peor aún cuando están hambrientos. Pero aunque nunca hayamos estado entre leones, a veces nos encontramos entre gente que parece no razonar muy diferente de las bestias de la jungla. ¿Qué pasó? ¿Por qué pusieron a Daniel en una cueva de leones? Cuando se pone una gallina nueva en un gallinero, todas las demás gallinas la corren para picotearla, hasta que la gallina nueva comienza a devolver los picotazos y todas terminan aceptándola. Algo semejante pasó en la corte que estableció el rey Darío de Media, cuando puso a Daniel sobre todos los príncipes y quiso ponerlo también sobre todo el reino. La envidia y los celos no solo llevan a muchos a cometer actos de crueldad contra personas inocentes, sino que también suelen volverse muy astutos para esconder la verdadera razón que los mueve a causar daño a otros. Basta con mirar las noticias para ver cómo buscan los políticos dañar la reputación del que gobierna en los regímenes democráticos, o de quienes pueden suplantar a otros en su cargo. Alguien dijo que un balde de cangrejos no necesita tapa cuando hay muchos cangrejos, porque cuando un cangrejo está por escapar, los otros lo prensan con sus tenazas y lo tiran al medio de nuevo. Así opera la envidia entre los hijos, como en el caso de los hijos de Jacob cuando sintió el padre predilección por José. También entre los líderes de la iglesia cuando ven que otros aparecen con más aptitud para el cargo que ocupan, como fue el caso de Saúl después que David venció a Goliat. Y aún como entre las naciones, como cuando otros reinos querían establecerse en la tierra que Dios había dado a su pueblo y a la cual bendecía. Para ayudarnos a captar ese mal que llevó a Lucifer a querer ocupar el lugar de Dios, el Señor incluyó un mandamiento que nos insta a no dejarnos llevar por los celos. No se ha encontrado aún ningún documento babilónico o medo-persa que mencione al rey Darío entre la conquista de Babilonia y la asunción del reino por parte del rey persa Ciro. Pero llama la atención que Ciro, después que conquistó Babilonia, no usase el título de rey de Babilonia durante los primeros 9 meses, sino rey de los países. Esto lo corroboró el doctor William Shea al analizar los textos cuneiformes de Babilonia. Los historiadores griegos de la antigüedad como Genofonte, Heródoto y Ctesias y el historiador judío Josefo identificaron a Darío como siendo Ciaxares, tío de Ciro, hasta que le cedió a su sobrino el reino de Babilonia. Darío sería más que un nombre, un título que se usó en diferentes reinos y que significa el que mantiene firme la bondad. Darío tenía 62 años para entonces, y como su reino en Babilonia acababa de establecerse, interpretó que sus súbditos querían rendirle un homenaje especial que mostrase su aprecio y disposición a obedecerle. El hecho de que esos súbditos incluyesen una honra superior aún a cualquier otro dios no es contrario a lo que solían requerir los emperadores desde la antigüedad. Nos dicen los historiadores que el gran rey persa era el dueño absoluto del poder, el sumo Dios sobre la tierra. Ante él debían postrarse hasta los pies, poniendo el rostro
contra la tierra. Cuando Ciro entró en Babilonia, los persas lo adoraron por primera vez, mostrando su admiración y respeto por él. Otros ejemplos de autoexaltación de los reyes y emperadores por sobre los dioses se ven en Egipto, donde el Estado recibe un culto y la persona que, como el faraón divino, encarna al Estado, recibe también culto. El faraón posee el título de sumo pontífice como siendo la imagen de la divinidad, y se confiere a sí mismo el atributo de la infalibilidad. También el rey de Babilonia era adorado como sumo pontífice. Los reyes llevaban en los pies sandalias que los reyes vencidos debían besar. Y según vimos al estudiar el capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor se autoexaltó hasta preguntar a otros: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi fuerza de mi poder para gloria de mi grandeza? Daniel 4:30. Esto puede parecer ridículo en contextos democráticos como en los que vivimos, pero era común en tiempos antiguos. Otro ejemplo es el del rey griego Alejandro, quien se convirtió en la encarnación viviente de la divinidad y pretendió de los suyos la prosquinesis, esto es, que la gente se arrodillase delante de él. Alejandro Magno, el Grande, así se lo llamaba. El César romano, más tarde, se apoyó en las auctoritas, en latín, en su poder sacrosanto de Pontificex Maximus y en la ascendencia divina. Situaron sus estatuas en los templos y plazas de Roma junto a las de los dioses. Siguiendo el hilo de la historia, vemos que el emperador Constantino reconstruyó el culto imperial que terminó siendo aceptado sorprendentemente y nominalmente por el cristianismo romano. Requería un ceremonial riguroso para acercarse a él, tendiente a destacar el carácter divino del emperador. Se aparecía con una túnica de oro, con una diadema, y requería también de los demás la prosquinesis. El mismo ceremonial que introdujo Constantino en el cristianismo iban a adoptar los papas una vez que no hubiese más Césares en Roma. Pero los títulos blasfemos que se aplicó a sí mismo el Papa no tienen comparación, en donde además del título vicario de Dios en lugar de Dios y vicario del Hijo de Dios en lugar del Hijo de Dios, requirió que se lo llamase Santo Padre, su santidad, títulos que le corresponden únicamente a Dios, según Apocalipsis 15:4, 1 Juan 2:22 al 24, Mateo 23:9, etc. Personalmente creo que ni los obispos romanos ni los emperadores que los precedieron creyeron realmente que eran dioses, pero preferían identificarse con Dios o los dioses de tal forma que su voluntad humana no fuese discutida, que su autoridad fuese suprema y se los obedeciese ciegamente. Y aunque verbalmente pretendieron honrar al Padre y al Hijo, lo desmintieron en los hechos, al pretender ocupar su lugar, arrogándose autoridades que le compiten solo a Dios. La propuesta de ser honrado hasta por encima de los dioses por un corto periodo de tiempo no provino del rey Darío, y evidentemente lo tomó desprevenido, por lo que no midió los alcances de la orden. El edicto lo habían redactado los conspiradores, de tal manera que el rey solo debía poner su sello como rey. Es evidente que Darío se había enterado del papel que había cumplido Daniel en el reino de Babilonia
y de cómo el Dios del cielo lo había bendecido. Y de hecho, confió en que su Dios podía librarlo de los leones. Hoy hay también muchos que están dispuestos a deificar a otros en los podios de la fama y del culto. Algunos políticos son aclamados por sus partidarios como si fueran dioses. Lo mismo pasa con los ídolos del deporte. Al llegar al aeropuerto de Ezeiza hace unos años atrás, me sorprendí al ver que había un cuarto de vidrio que era un templo erigido al dios Maradona, una estrella del fútbol sudamericano. El mismo jugador preguntó a los que lo endiosaron de esa manera si no iban a herir los sentimientos de la gente con eso. Están también los ídolos del cine y admirablemente también la galería de los santos que erigió la Iglesia Católica Romana a lo largo de los siglos, a quienes la gente les rinde culto. Y al exigir que la gente se arrodille ante el Papa, ante los cardenales, obispos y sacerdotes en la confesión, ¿no se está endiosando también toda esa gente aún en vida? Parte de los celos provino del hecho de que Daniel era uno de los esclavos que habían sido traídos de un reino sometido y destruido. ¿Por qué habría el rey de honrar tan grandemente a un hombre así? Ninguno de esos oficiales sabía que el día iba a llegar en el que Dios honraría a los humildes al más alto grado en su reino. Jesús dijo, en efecto, los mansos heredarán la tierra. Y luego afirmó en el Apocalipsis que esos humildes hijos de Dios que fueron fieles a lo largo de los siglos y milenios y que fueron despreciados por el mundo, iban a ser nombrados reyes y sacerdotes de Dios y de su Hijo. Cuando el rey Darío captó la jugarreta de esos príncipes envidiosos para condenar a Daniel, trató de salvarlo. Pero la trampa había sido bien hecha, ya que los decretos medopersas no podían alterarse. Hay otros ejemplos en la historia de ese reino que lo confirman. Y aún en las leyes divinas que Dios le dio a su pueblo en la antigüedad, encontramos que un voto o juramento no podía alterarse. Dijo Dios, si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Números 30, versículo 2. Por eso Jesús advirtió que no jurásemos por Dios a la ligera, Mateo 5:33. No fuese que después tuviésemos que lamentar como Jefté el haber tomado un voto apresurado. Se ve eso en la historia del capítulo 11 del libro de Jueces. O como Saúl, que no pudo cumplir lo que prometió de matar incluso a su hijo por haber violado su voto de no comer en la batalla, porque el pueblo no se lo permitió. 1 Samuel 14. Finalmente, la única alternativa que le quedó al rey Darío fue encomendar a Daniel a su Dios, quien había probado ser fiel en protegerlo tanto a él como a sus 3 compañeros en lo pasado. Y temprano en la mañana se acercó a la cueva de los leones y preguntó, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Daniel 6, versículo 20. Sí, Daniel pudo ver lo que David, el héroe de más de 100 batallas, escribió sobre el ángel del Señor. El ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Salmos 34, 7. Sí, Dios tiene poder para librar de
todo tipo de fiera, hasta de fieras humanas. Tiene poder para librar de un horno de fuego a sus hijos. Tiene poder para librar a toda una nación de la destrucción, como sucedió tantas veces en la historia de Israel. Pero a veces Dios parece esconderse y no actuar. Él tiene sus razones. Lo que cuenta para nosotros es saber que al final Dios cumplirá su promesa de salvarnos, porque tiene poder también para devolver la vida a quienes confiaron en Él. Y como sucedió de nuevo en la historia de Esther más tarde, el juicio se revierte al final. Dios salva a su pueblo y los malvados que tratan de destruir a su pueblo son destruidos. Hagámonos una pregunta más. ¿Cuánta gente necesita Dios para revelarse al mundo? Él quiere que todos participemos en su empresa misionera, porque quiere compartir con nosotros el privilegio de llevar a otros las nuevas del Evangelio. ¿Por qué privilegio? Porque como dice el himno, mensaje traigo que anunciar, que aun ángeles quisieran dar. Pero si aprovechamos ese privilegio, Dios no se quedará mudo. Puede revelar su poder mediante una sola persona que es fiel, como Daniel, o mediante tres, como en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego. Pronto se impondrá un decreto que honre al anticristo, y se enfurecerá el mundo contra los que honran al verdadero Dios en su día sagrado. Allí recordaremos el ejemplo de Daniel, que no escondió su adoración al verdadero Dios. Su lealtad al rey no suprimía su lealtad a Dios, que está por sobre toda otra cosa. Él adoraba mirando hacia la capital de su reino destruido, como si Dios todavía estuviese allí. Sin duda recordaba la oración inaugural del templo que el rey Salomón había hecho. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado por el enemigo por haber pecado contra ti. Si luego se vuelve a ti para honrar tu nombre y ora. Si el pueblo ora a ti y dirige la mirada hacia la ciudad que has escogido, hacia el templo que he construido en tu honor, oye tú desde el cielo su oración y su súplica y defiende su casa. Encontramos esa oración inaugural en el primer libro de los Reyes, el capítulo 8. Dios había prometido que iba a morar para siempre en esa montaña de Moria donde Salomón había construido el templo. Y aunque el diablo lograse ocupar ese lugar sagrado por un tiempo, Daniel sabía que Dios cumpliría ese propósito. A través de David había dicho el Señor, porque el Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. Está en el Salmo 132, versículos 13 y 14. Y en confirmación de esa promesa divina, cuando la nueva Jerusalén descienda del cielo, según el Apocalipsis, declaró el profeta Zacarías, sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio, de oriente a medio, formando un enorme valle. Y vendrá el Eterno mi Dios y todos sus santos con él, y el Eterno será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Eterno será uno, y uno su nombre. Zacarías 14. Sí, mi querido hermano y hermana, si el diablo logra desalojar a Dios de tu alma por un tiempo,
puedes y debes recordar que el Señor está dispuesto a volver y morar para siempre en tu corazón. Eso lo hará con su pueblo, literalmente morando en medio de ellos para siempre. Y también lo hará contigo en el templo de tu alma, si le permites reposar en tu corazón. Él no es rencoroso. Ábrele tu corazón e iluminará tu vida con su presencia. Que así sea. Amén.